Dicen que los cristianos primitivos frecuentemente creían que Jesús, que había partido físicamente, estaba hablando a través de ellos con mensajes o profecías para su iglesia, declaré. Dado que estas profecías se consideraban de tanta autoridad como las propias palabras de Jesús durante sus años de vida en la tierra, los cristianos primitivos no distinguían entre estos dichos más recientes y las palabras originales del Jesús histórico. Como resultado, los evangelios mezclan estos dos tipos de materiales, por lo tanto no sabemos en verdad qué es lo que se remonta al Jesús histórico y qué no. Esa es una carga muy perturbadora para mucha gente. ¿Cómo responde a ello? Ese argumento tiene menos respaldo histórico que el anterior, dijo con una sonrisa. En realidad, dentro del Nuevo Testamento hay evidencia que refuta esa hipótesis. Hay casos en los que se hace referencia a la profecía cristiana primitiva, pero siempre se le distingue de lo que dijo el Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, Pablo claramente hace distinción cuando tiene palabra del Señor y cuando está citando al Jesús histórico. En el libro de Apocalipsis uno puede distinguir claramente las veces que Jesús le habla directamente a este profeta que tradicionalmente se supone que es el apóstol Juan, y cuando Juan está recordando sus propias visiones inspiradas. Y en 1 Corintios 14, cuando Pablo habla del criterio para la verdadera profecía, menciona la responsabilidad de la iglesia local de probar a los profetas. Tomando en cuenta su trasfondo judío, sabemos que el criterio para la verdadera profecía debe haber comprendido si la predicción se cumple y si estas nuevas declaraciones guardan coherencia con las palabras del Señor reveladas anteriormente. Pero el argumento más fuerte es lo que nunca encontramos en los evangelios. Después de la ascensión de Jesús hubo una cantidad de controversias que amenazaban a la iglesia primitiva. Si los nuevos creyentes debían circuncidarse, ¿cómo se debía regular el hablar en lenguas? ¿Cómo mantener la unidad entre judíos y gentiles? ¿Cuáles son los roles apropiados para las mujeres en el ministerio? Si los creyentes podían divorciarse de sus cónyuges no cristianos. Estos asuntos podrían haberse resuelto convenientemente si los cristianos primitivos tan solo hubieran interpretado de los evangelios lo que Jesús les había dicho del más allá. Pero esto nunca sucedió. La prolongación de estas controversias demuestra que los cristianos estaban interesados en distinguir entre lo que ocurrió durante la vida de Jesús y lo que se debatía posteriormente en las iglesias. Número 2. La prueba de la capacidad. Cuando aún los escritores hayan tenido la intención de registrar la historia en forma confiable, ¿fueron capaces de hacerlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que el material sobre la vida y las enseñanzas de Jesús fue bien preservado durante 30 años antes que finalmente se escribieran los evangelios? Le pregunté a Blomberg, ¿acaso no admite que recuerdos incompletos, pensamientos nostálgicos y el desarrollo de la leyenda podían haber contaminado irremediablemente la tradición de Jesús anterior a la escritura de los evangelios? Inició su respuesta estableciendo el contexto. Tenemos que recordar que estamos en un territorio extranjero y en un tiempo y lugar lejanos, y en una cultura que todavía no se ha inventado las computadoras y ni siquiera la imprenta, según señaló. Los libros, en realidad los rollos de papiro, eran relativamente escasos. Por lo tanto, la educación, el aprendizaje, la adoración, la enseñanza en las comunidades religiosas, todo esto se realizaba en forma oral. Los rabinos eran famosos por haber memorizado todo el Antiguo Testamento. Así que la capacidad de los discípulos de Jesús bien pudiera haber comprendido el haber memorizado mucho más de lo que aparece en los 4 evangelios juntos y haberlo transmitido con precisión. Un momento, exclamé. Francamente, ese tipo de memorización parece increíble. ¿Cómo puede ser posible? Sí, es muy difícil imaginarlo hoy día, admitió, pero esta era una cultura de tradición oral en la que se hacía un gran énfasis en la memorización. Y recuerde que el 80 o 90% de las palabras de Jesús originalmente estaban en forma poética. Esto no quiere decir que se trata de un material que rima, sino que tiene una métrica, frases equilibradas, paralelismos, etc. Y esto debe haber sido una gran ayuda para la memoria. Otra cosa que cabe mencionar es que la definición de memorización era más flexible en esos tiempos.
En el estudio de culturas con tradiciones orales había libertad para variar cuánto se contaba de la historia en una ocasión determinada, qué se incluía, qué se omitía, qué se parafraseaba, qué se explicaba, etc. Un estudio propone que en el antiguo Medio Oriente, entre un 10 y un 40% de cualquier relato determinado de una tradición sagrada podía variar de una ocasión a la próxima. Sin embargo, siempre había puntos determinados que eran inalterables y la comunidad tenía derecho de intervenir y corregir al narrador si erraba en esos aspectos importantes de la historia. Esta es una interesante. Hizo una pausa para buscar en su mente la palabra correcta. Coincidencia que el margen de variación que existe entre los sinópticos en un pasaje dado es bastante consecuente de 10 a 40%. Blomberg estaba sugiriendo algo y yo quería que fuera más explícito. Explíquemelo, le dije. ¿Qué es exactamente lo que está diciendo? Digo que es probable que muchas de las similitudes y diferencias entre los sinópticos pueden explicarse asumiendo que los discípulos y otros cristianos primitivos habían memorizado mucho de lo que Jesús dijo e hizo, pero se sintieron en libertad de relatar esta información de varias formas, siempre preservando la importancia de las enseñanzas y los hechos originales de Jesús. Aún tenía algunas dudas sobre la capacidad de estos cristianos primitivos para preservar con precisión esta tradición oral. Tenía demasiados recuerdos de juegos infantiles, de grupos en los que las palabras se confundían en cuestión de minutos. Probablemente usted haya jugado al juego del secreto. Un muchacho le susurra algo al oído de otro y, por ejemplo, eres mi mejor amigo. Y luego cada uno tiene que susurrarle la frase al siguiente participante en el círculo hasta que al final la frase llega grandemente distorsionada, quizás diciendo, eres un mal arribo. Seamos sinceros, le dije a Blomberg, ¿acaso no es una buena analogía de lo que probablemente sucedió con la tradición oral sobre Jesús? Blomberg no estaba convencido con esa explicación. No, en realidad no, respondió, y verá por qué. Cuando uno memoriza algo cuidadosamente y tiene cuidado de no transmitirlo hasta no estar seguro de que lo aprendió bien, está haciendo algo muy distinto de jugar al secreto. En el juego del secreto, parte de la diversión es que la persona quizás no lo entendió bien o no lo escuchó bien la primera vez y no le puede pedir a la persona que lo repita. Luego lo retransmite inmediatamente también en un susurro, lo que hace más probable que la siguiente persona agregue algún otro disparate. De ese modo, sí, después que el secreto ha dado la vuelta a todo un círculo de 30 personas, los resultados pueden ser divertidos. Entonces, ¿por qué no es esa una buena analogía para la transmisión de la tradición oral antigua?, pregunté. Blomberg bebió un sorbo de café antes de responder. Si realmente usted quisiera desarrollar esa analogía a la luz de los sistemas de controles y balances de la comunidad del siglo I, tendría que decir que 1 de cada 3 personas en voz alta y clara le habría preguntado a la primera persona, ¿todavía lo estoy diciendo bien?, y lo hubiera cambiado si no fuera así. La comunidad estaría constantemente examinando lo que se dijo e interviniendo para hacer correcciones sobre la marcha. Eso preservaría la integridad del mensaje, comentó, y el resultado sería muy distinto de aquel del juego infantil de pasar el secreto. Número 3. La prueba del carácter. Esta evaluación apunta a determinar si ser veraces era parte del carácter de los escritores. ¿Había evidencia alguna de deshonestidad o inmoralidad que pudieran corromper su capacidad o disposición para transmitir la historia con precisión? Blomberg meneó la cabeza. Simplemente no tenemos evidencia razonable para sugerir que no fueran otra cosa sino gente de integridad, según señaló. Los vemos relatando las palabras y las acciones de un hombre que los llamó a un nivel de integridad exigente, como el que ninguna otra religión ha conocido jamás. Ellos estaban dispuestos a practicar sus creencias hasta el punto de que 10 de los 11 discípulos restantes fueron condenados a muertes espantosas, lo cual demuestra un gran carácter. En cuanto a su honestidad, en cuanto a su veracidad, en cuanto a su virtud y moral, esta gente tenía antecedentes envidiables. Número 4. La prueba de la consistencia.
Esta es una prueba que los escépticos frecuentemente acusan a los evangelios de fallar. Al fin y al cabo, ¿acaso no son irremediablemente contradictorios entre sí? ¿Acaso no hay discrepancias irreconciliables entre los numerosos relatos de los evangelios? Y si las hay, ¿cómo puede alguien confiar en lo que dicen? Blomberg reconoció que hay numerosos puntos en los que los evangelios parecen no concordar. Estos van desde las variaciones menores de fraseo hasta las evidentes contradicciones más famosas, afirmó. Mi propia convicción es que una vez que uno tiene en cuenta los elementos de los que hablé anteriormente, o sea, paráfrasis, abreviación, adiciones explicativas, selección, omisión, los evangelios resultan extremadamente consecuentes entre sí según las normas antiguas que son las únicas normas con las que es justo someterlas a juicio. Es irónico, señalé. Si los evangelios hubieran sido idénticos entre sí, palabra por palabra, esto habría dado lugar a acusaciones de que los autores habían conspirado entre ellos para coordinar sus historias de antemano, y eso hubiera arrojado dudas sobre ellos. Es cierto, concordó Blomberg. Si los evangelios fueran demasiado consecuentes, esto de por sí los invalidaría como testigos independientes. La gente diría entonces que en realidad solo tenemos un testimonio que todos los demás están repitiendo como loros. Por mi mente cruzaron velozmente las palabras de Simon Greenleaf, de la Facultad de Derecho de Harvard, una de las figuras legales más importantes de la historia, autor de un importante tratado sobre la evidencia. Después de estudiar la coherencia existente entre los 4 escritores de los evangelios, ofreció la siguiente evaluación. Hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos, y al mismo tiempo hay tal concordancia sustancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. Desde la perspectiva de un historiador clásico, el erudito alemán Hans Stier coincide que la concordancia en los datos básicos y la divergencia en los detalles sugiere credibilidad porque los relatos fabricados tienden a ser totalmente consecuentes y armonizados. Cada historiador, escribió, es particularmente escéptico en ese momento cuando un hecho extraordinario solo se registra a través de relatos que están completamente libres de contradicciones. Si bien eso es verdad, yo no quería ignorar las dificultades que surgen de las evidentes discrepancias entre los evangelios. Decidí proseguir con el examen presionando a Blomberg con algunas contradicciones aparentes distintivas que los escépticos frecuentemente se apropian como ejemplos de por qué los evangelios no son confiables. Comencé con una conocida historia de una sanidad. En Mateo dice que un centurión en persona vino a Jesús a pedirle que sanara a su siervo, señalé. Sin embargo, Lucas dice que el centurión envió a los ancianos a hacerlo. Ahora bien, esa es una contradicción evidente, ¿no es así? No lo creo, respondió Blomberg. Piénselo de este modo. En nuestro mundo hoy día podemos escuchar una noticia que dice el presidente anunció hoy que, cuando en realidad el discurso lo escribió un escritor de discursos y lo leyó el secretario de prensa, y con un poco de suerte quizás el presidente pudo haberle echado una mirada a alguna parte mientras tanto. Sin embargo, nadie acusa a esta transmisión de ser errónea. De manera similar, en el mundo antiguo se entendía perfectamente y se aceptaba que a menudo las acciones se les atribuían a cierta gente cuando en realidad ocurrieron por intermedio de sus subordinados o emisarios. En este caso, por medio de los ancianos del pueblo judío. Entonces, ¿me está diciendo que Mateo y Lucas pueden tener la razón al mismo tiempo? Es exactamente lo que estoy diciendo, respondió. Parecía plausible, así que presenté un segundo ejemplo. ¿Y qué sucede con Marcos y Lucas cuando dicen que Jesús mandó a los demonios a los cerdos en Gerasa, mientras que Mateo dice que fue en Gadara? La gente lo ve y dice que es una contradicción evidente que no se puede reconciliar. Son 2 lugares distintos. Caso cerrado. No cierre el caso todavía, respondió entre risas. Aquí hay una posible solución. Uno era un pueblo y el otro una provincia. Eso me parecía demasiado fácil. Parecía que Blomberg estaba pasando por alto las verdaderas dificultades que presentaba esta cuestión. Es un poco más complicado, le dije. Gerasa, el pueblo, no estaba cerca del mar de Galilea. Sin embargo, es allí donde supuestamente los demonios, después de entrar en los cerdos y arrojarlos por un despeñadero, los ahogaron. De acuerdo, buen punto, dijo. Pero se han excavado las ruinas de un pueblo que estaba exactamente en el punto justo de la costa este del mar de Galilea. La forma inglesa del nombre del pueblo comúnmente se pronuncia Kersa, pero
como palabra hebrea traducida o transliterada al griego, podía haber dado por resultado un sonido muy parecido a Gerasa, así que bien pudiera haber sido en Kersa, cuya escritura en el alfabeto griego es Gerasa, en la provincia de Gadara. Muy bien, concedí con una sonrisa. En ese me rindo. Pero aquí hay un problema que no es tan fácil. ¿Y qué de las discrepancias entre la genealogía de Jesús en Mateo y Lucas? Los escépticos las señalan como oposiciones irremediables. Ese es otro caso con varias opciones, respondió. ¿Tales como? Las dos más comunes son que Mateo refleja el linaje de José, porque la mayor parte del primer capítulo está relatado desde la perspectiva de José, y él, como padre adoptivo, habría sido el ancestro legal mediante el cual se trazaría el linaje real de Jesús. Estos son temas importantes para Mateo. Lucas entonces habría trazado la genealogía a través del linaje de María, y dado que ambos son del linaje de David, una vez que se llega tan lejos, las líneas convergen. Una segunda opción es que las dos genealogías reflejan el linaje de José para crear las condiciones legales necesarias, pero uno es el linaje humano de José, el de Lucas, y el otro es el linaje legal de José. Ambos divergen en los puntos en los que alguien en la línea no tuvo descendientes directos. Tenían que conseguir herederos legales a través de varias prácticas del Antiguo Testamento. El problema se hace mayor porque algunos nombres se omiten, lo cual era perfectamente admisible según las normas del mundo antiguo. Y hay variantes textuales, nombres que al traducirse de una lengua a otra, a menudo se deletreaban distinto y entonces se confundían fácilmente con el nombre de otra persona diferente. Blomberg había logrado su punto. Por lo menos hay explicaciones racionales. Si bien puede que no sean infalibles, al menos proveen una armonización razonable entre los relatos de los evangelios. Como no quería que nuestra conversación se convirtiera en un juego tipo a ver si lo sabe, decidí proseguir. Entretanto, Blomberg y yo habíamos coincidido en que el mejor enfoque global sería estudiar cada caso en forma individual para ver si había una manera racional de resolver los conflictos aparentes entre los evangelios. Por cierto que no hay escasez de libros con autoridad en la materia que examinen completamente, en algunos casos hasta el más mínimo detalle, cómo se pudieran reconciliar esas diferencias. Además, agregó Blomberg, hay casos en los que hay que dejar el juicio en suspenso y simplemente decir que dado que hemos encontrado que la vasta mayoría de los textos tienen sentido y que hemos determinado que son dignos de confianza, podemos darle el beneficio de la duda cuando no estemos seguros de algún otro detalle. Número 5. La prueba del prejuicio. Esta prueba analiza si los escritores de los evangelios tenían prejuicios que hubieran influido en su obra. ¿Tenían intereses establecidos en distorsionar el material que estaban relatando? No podemos subestimar que estas personas amaban a Jesús, señalé. No eran observadores neutrales, eran sus seguidores devotos. ¿Acaso eso no haría probable que cambiaran ciertas cosas para que se viera bien? Bueno, respondió Blomberg, lo admito en tanto que crea la probabilidad de que eso suceda. Pero por otro lado, la gente puede honrar y respetar tanto a alguien que eso los lleva a registrar su vida con gran integridad. Esa sería la forma en la que demostrarían su amor por él. Y creo que eso es lo que sucedió en este caso. Además, los discípulos no tenían nada que ganar excepto críticas, ostracismo y martirio. Ciertamente no tenían nada material que ganar. Esto habría generado presión para callarse, negar a Jesús, incluso olvidarse de que alguna vez lo conocieron. Sin embargo, debido a su integridad, proclamaron lo que vieron, aun cuando eso significó sufrimiento y muerte. Número 6. La prueba del encubrimiento. Cuando la gente hace declaración sobre los hechos que presenciaron, a menudo tratarán de protegerse o de proteger a otros, olvidándose convenientemente de mencionar detalles que son vergonzosos o difíciles de explicar. Como resultado, encontramos que esto siembra incertidumbre en cuanto a la veracidad de todo su testimonio. Así que le pregunté a Blomberg, ¿los escritores de los evangelios incluyeron material que pudiera ser embarazoso o lo encubrieron para salir bien parados? ¿Contaron algo que pudiera ser incómodo o difícil de explicar? Por cierto, hay mucho de eso, respondió. Hay una gran parte de la enseñanza de Jesús que se denomina las palabras duras de Jesús. Algunas son muy exigentes éticamente. Si yo estuviera inventando una religión para gratificar mi imaginación, probablemente no me diría que soy perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, ni definiría el adulterio de manera que incluya la lujuria en mi corazón.
Sin embargo, protesté, también hay declaraciones exigentes en otras religiones. Sí, es verdad. Y es por eso que el tipo de palabras duras más persuasivo es aquel que podía ser vergonzoso para lo que la iglesia quería enseñar acerca de Jesús. Esa respuesta parecía vaga. Deme algunos ejemplos, le dije. Blomberg pensó por un momento y luego respondió, por ejemplo, Marcos capítulo 6 y verso 5 dice que Jesús hizo pocos milagros en Nazaret porque la gente de allí tenía poca fe, algo que parece limitar el poder de Jesús. En Marcos capítulo 13 y verso 32, Jesús dijo que no sabía ni el día ni la hora de su regreso, algo que parece limitar su omnisciencia. Ahora bien, en última instancia, la teología no tiene ningún problema con estas declaraciones porque Pablo mismo, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, habla acerca de que Dios en Cristo voluntaria y conscientemente limita el ejercicio independiente de sus atributos divinos. Pero si yo me sintiera en libertad de jugar rápido y libre con la historia del Evangelio, sería más conveniente omitir simplemente todo ese material y entonces no tendría que pasar por el inconveniente de explicarlo. El bautismo de Jesús es otro ejemplo. Se puede explicar por qué Jesús, que era sin pecado, permitió que lo bautizaran. Pero ¿por qué no hacerlo más fácil omitiéndolo todo? En la cruz Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubiera sido mejor para los intereses de los escritores omitir eso porque genera demasiadas preguntas. Es cierto, observé. Hay suficiente material embarazoso acerca de los discípulos. Absolutamente, dijo Blomberg. La perspectiva de Marcos acerca de Pedro es considerablemente poco halagadora. Y él es el cabecilla. Los discípulos repetidas veces no comprenden a Jesús. Jacobo y Juan quieren los lugares a la izquierda y a la derecha de Jesús, y él, en lugar de eso, tiene que enseñarle una dura lección acerca del liderazgo de siervos. A menudo aparecen con un puñado de gente poco aguzada que sigue sus propios intereses y que busca su propio bienestar. Ahora bien, ya sabemos que los escritores de los evangelios eran selectivos. El evangelio de Juan termina diciendo en una forma algo hiperbólica que en el mundo entero no cabría toda la información que se pudiera haber escrito acerca de Jesús. Así que si hubieran omitido algo de esto por sí mismo, no se hubiera visto necesariamente como falsear la historia. Pero el punto es este. Si no se sentían en libertad de omitir ciertas cosas, aunque hubiera sido conveniente y útil que lo hicieran, ¿es realmente plausible creer que francamente agregaron y fabricaron material que no tenía base histórica? Blomberg dejó la pregunta en suspenso por un rato antes de rematar con confianza. Yo diría que no. Número 7. La prueba de la corroboración. Inicié el siguiente examen preguntándole a Blomberg, cuando los evangelios hacen mención de personas, lugares y hechos, ¿resultan ser correctos en los casos en que se pueden verificar independientemente? A menudo tal corroboración no tiene valor para determinar si un escritor está comprometido a ser preciso. Sí lo son. Y cuanto más gente explora esto, más se confirman los detalles, respondió Blomberg. En los últimos 100 años, la arqueología ha desenterrado en repetidas ocasiones descubrimientos que confirman referencias específicas de los evangelios, en particular del Evangelio de Juan. Irónicamente, el que al parecer es más sospechoso. Ahora bien, todavía hay algunas cuestiones sin resolver y ha habido ocasiones en que la arqueología ha generado nuevos problemas, pero son una minoría muy pequeña comparados con la cantidad de ejemplos de corroboración. Además, podemos saber a través de fuentes no cristianas un montón de hechos acerca de Jesús que corroboran enseñanzas claves y sucesos de su vida. Y cuando uno se detiene a pensar que los historiadores antiguos se ocupan principalmente solo de líderes políticos, emperadores, reyes, batallas militares, figuras religiosas oficiales y grandes movimientos filosóficos, es notable cuánto podemos aprender acerca de Jesús y sus seguidores, aunque ninguno encajaban dentro de esas categorías al tiempo en que estos historiadores escribían. Esa fue una respuesta concisa y útil. Sin embargo, si bien no tenía razón para dudar de la evaluación de Blomberg, decidí que valdría la pena investigar más en esa dirección. Tomé mi pluma y escribí un recordatorio en el margen de mis notas.
conseguir opiniones expertas de un arqueólogo y de un historiador. Número 8. La prueba del testigo contrario. Esta prueba indaga si hubo otros presentes que habrían contradicho o corregido los evangelios si hubieran sido distorsionados o falsos. Es decir, vemos ejemplos de contemporáneos de Jesús que se quejan de que los relatos de los evangelios eran puramente erróneos. Mucha gente tenía razones para querer desacreditar este movimiento y lo hubieran hecho si tan solo pudiesen haber contado mejor la historia, respondió Blomberg. Sin embargo, mire lo que los opositores sí dijeron. En escritos judíos posteriores se menciona a Jesús como un hechicero que hizo errar al pueblo de Israel, lo cual reconoce que hizo en verdad milagros asombrosos, aunque los escritores cuestionen la fuente de su poder. Esta hubiera sido una oportunidad perfecta para decir algo así como: los cristianos le dirán que él obraba milagros, pero nosotros estamos aquí para decirles que no fue así. Sin embargo, eso es lo que nunca se ve que dicen sus opositores. En cambio, en forma implícita reconocen que aquello que los evangelios relatan, que Jesús obraba milagros, es verdad. Este movimiento cristiano podría haberse arraigado allí en Jerusalén, el preciso lugar donde Jesús había desarrollado gran parte de su ministerio, donde fue crucificado y enterrado y donde resucitó, si la gente que lo conoció se hubiera dado cuenta de que sus discípulos estaban exagerando o distorsionando las cosas que él hizo, pregunté. No lo creo, contestó Blomberg. Tenemos un cuadro de lo que al principio fue un movimiento muy vulnerable y frágil, sujeto a persecución. Si los críticos pudieran haberlo atacado sobre la base de que estaba plagado de falsedades o distorsiones, lo habrían hecho. Sin embargo, enfatizó para concluir, eso es exactamente lo que no se ve. Debo admitir que quedé impresionado con Blomberg. Informado y claro, erudito y convincente, había construido un caso sólido a favor de la confiabilidad de los evangelios. Sus evidencias acerca de su autoría tradicional, su análisis de la fecha extremadamente temprana de las creencias fundamentales sobre Jesús, su defensa bien razonada de la precisión de la tradición oral, su meditada evaluación de las discrepancias aparentes, todo su testimonio había establecido una base sólida para mi punto de partida. Sin embargo, todavía quedaba mucho camino que recorrer para determinar si Jesús es el único Hijo de Dios. De hecho, luego de hablar con Blomberg, mi próxima tarea me quedó clara: resolver si estos evangelios, los cuales Blomberg demostró que eran tan confiables, llegaron a nuestros días fidedignamente preservados en el transcurso de los siglos. ¿Cómo podemos estar seguros de que los textos que estamos leyendo hoy guardan alguna semejanza con lo que se escribió originalmente en el siglo I? Además, ¿cómo sabemos que los evangelios nos están contando la historia completa sobre Jesús? Miré el reloj. Si el tránsito estaba fácil, alcanzaría mi vuelo de regreso a Chicago. Mientras recogía mis notas y desconectaba mi equipo de grabación, miré una vez más las pinturas infantiles colgadas en la pared de la oficina de Blomberg y de pronto por un momento pensé en él no como erudito, no como autor, no como profesor, sino como padre. Un padre que se sienta en el borde de la cama de sus hijas por las noches y les habla tranquilamente sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Qué les dirá?, me pregunté, acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de este Jesús que hace declaraciones tan descabelladas acerca de sí mismo. No podía resistir una última serie de preguntas. ¿Y qué de su propia fe? ¿De qué manera afectó sus creencias toda su investigación? Apenas las palabras habían salido de mi boca cuando escuché su respuesta. Las ha fortalecido sin duda. Sé por mi propia investigación que existe evidencia sólida a favor de la credibilidad de los relatos de los evangelios. Estuvo en silencio por un momento y luego continuó. ¿Sabe? Es irónico. La Biblia considera que tener una fe que no requiere pruebas es digno de alabanza. Recuerde cómo le respondió Jesús a Tomás, quien dudaba. Porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Sé que la evidencia nunca puede imponer o reprimir la fe. No podemos suplantar la función del Espíritu Santo, lo cual es a menudo una preocupación de los cristianos cuando escuchan discusiones de este tipo. Pero le diré, hay muchas historias de eruditos en el campo del Nuevo Testamento que no eran cristianos, pero que a través del estudio de estos mismos asuntos han llegado a la fe de Cristo. Y ha habido muchos casos más de eruditos que ya eran creyentes, cuya fe se ha fortalecido, solidificado, arraigado debido a la evidencia.
Esa es la categoría en la que me encuentro. Por mi parte, originalmente me encontraba en la primera categoría. No como un erudito, sino como un escéptico. Un periodista iconoclasta y duro en búsqueda de la verdad acerca de este Jesús que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Cerré mi portafolio y me puse en pie para darle las gracias a Blomberg. Regresaría a Chicago satisfecho de que una vez más mi búsqueda espiritual tuvo un buen comienzo. Capítulo 3. La prueba documental. ¿Se preservaron fidedignamente las biografías de Jesús? Como periodista del Chicago Tribune, era una rata de documentos. Pasaba innumerables horas revolviendo los archivos de tribunales, husmeando noticias. Este trabajo requería esmero y consumía tiempo, pero la recompensa valía la pena. Me las arreglaba para ganarle a la competencia con historias de primera plana en forma regular. Por ejemplo, una vez tropecé con las transcripciones ultrasecretas de un gran jurado que por error se habían puesto en un archivo público. Mis artículos subsiguientes revelaron el inmenso manipuleo fraudulento detrás de algunos proyectos de obras públicas mayores de Chicago, entre ellos la construcción de principales supercarreteras. Pero los documentos secretos más sorprendentes que jamás descubrí fueron los de un caso que hizo historia, en que la compañía Ford Motor fue acusada de homicidio por negligencia por las muertes de 3 adolescentes calcinados en un Ford Pinto subcompacto. Era la primera vez que un fabricante estadounidense había sido acusado penalmente por vender supuestamente un producto peligroso. Cuando revisé el archivo del tribunal en el pequeño poblado de Winamac, Indiana, descubrí gran cantidad de memorandos confidenciales de la Ford que revelaban que la compañía automotriz sabía de antemano que el Pinto podía explotar si se chocaba por detrás a unos 25 kilómetros por hora. Los documentos indicaban que la compañía automotriz tomó una decisión en contra de mejorar la seguridad del vehículo para ahorrarse unos pocos dólares por auto y para aumentar su espacio para equipaje. Un abogado de la Ford que pasaba por el tribunal me vio sacando fotocopias de los documentos. Frenéticamente corrió a la corte para obtener una orden judicial para sellar el archivo de la vista pública. Pero era demasiado tarde. Mi historia con el titular Ford Ignored Pinto Fire Peril Secret Memos Show. En español, la Ford hizo caso omiso del peligro de incendio del Pinto. Revelaban memorandos secretos. Salió en los titulares de primera plana del Tribune y luego corrió por todo el país. Obtener memorandos corporativos secretos es una cosa. Verificar su autenticidad es otra. Para que un periodista pueda publicar su contenido o que un fiscal pueda admitir los documentos como evidencia en un juicio, antes se deben seguir ciertos pasos para asegurarse de que sean genuinos. Con respecto a los llamados papeles Pinto, pudiera ser que el membrete de la Ford escrito en los papeles fuera falso. ¿Pudiera ser que las firmas fueran falsificadas? ¿Cómo podría saberlo con seguridad? Y dado que los memorandos evidentemente se habían fotocopiado varias veces, ¿cómo podría estar seguro de que su contenido no se había adulterado? Es decir, ¿cómo podría tener certeza de que cada documento copiado era idéntico al memo original, el cual no tenía en mi poder? Y es más, ¿cómo podría tener confirmación de que estos memos contaban la historia completa? Al fin y al cabo, representaban solo una pequeña fracción de la correspondencia interna de la Ford. Y si hubiera otros memos aún escondidos de la vista pública que de descubrirse arrojasen una luz completamente distinta sobre el asunto. Son preguntas significativas y tienen la misma pertinencia en el examen del Nuevo Testamento. Cuando tengo una Biblia en mis manos, en esencia sostengo copias de registros históricos antiguos, los manuscritos originales de las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos los demás libros del Antiguo Testamento que hace largo rato ya se convirtieron en polvo. Así que, ¿cómo puedo estar seguro de que estas versiones del tiempo moderno, producto final de innumerables copias a través de los siglos, guarden semejanza alguna con lo que los autores escribieron originalmente? Además, ¿cómo puedo distinguir si estas 4 biografías cuentan la historia completa?
Y si hubiera otras biografías de Jesús que han sido censuradas porque a la iglesia primitiva no le gustaba la imagen del Jesús que presentaban, ¿cómo podían tener la seguridad de que la política de la iglesia no suprimió biografías de Jesús que eran palabra por palabra tan precisas como las 4 que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento y que arrojarían nueva e importante luz sobre las palabras y los hechos de este carpintero controvertido de Nazaret? Estas dos cuestiones, si las biografías de Jesús se preservaron fidedignamente para nosotros y si otras biografías de igual precisión habían sido suprimidas por la iglesia, requerían una consideración cuidadosa. Sabía que había un erudito reconocido universalmente como la autoridad máxima en estas cuestiones. Volé a Newark y alquilé un auto para llegar hasta Princeton para visitarlo sin avisarle con mucha antelación. Encontré a Bruce Metzger, de 84 años de edad, un sábado por la tarde en su lugar de costumbre, la biblioteca de Princeton Theological Seminary, donde, según dice sonriendo, me gusta desempolvar los libros. En realidad ha escrito algunos de los mejores, especialmente cuando el asunto es el texto del Nuevo Testamento. En suma, es autor o editor de 50 libros, entre ellos The New Testament, Its Background, Growth and Content, el Nuevo Testamento, sus antecedentes, su crecimiento y su contenido. The Text of the New Testament, el texto del Nuevo Testamento. The Canon of the New Testament, el canon del Nuevo Testamento. Manuscripts of the Greek Bible, manuscritos de la Biblia griega. Textual Commentary on the Greek New Testament, comentario textual del Nuevo Testamento griego. Introduction to the Apocrypha, introducción a la apócrifa. The Oxford Companion to the Bible, manual Oxford de la Biblia. Muchos se tradujeron al alemán, chino, japonés, coreano, malgache y otros idiomas. También es coeditor de The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha, la nueva Biblia anotada Oxford con la apócrifa, y editor general de más de 25 volúmenes en la serie New Testament Tools and Studies, herramientas y estudios del Nuevo Testamento. La educación de Metzger incluye una maestría de Princeton Theological Seminary y tanto una maestría como un doctorado de Princeton University. Recibió doctorados honorarios de 5 universidades y colegios, entre ellos el de St. Andrews University en Escocia, el de University of Münster en Alemania y el de Potchefstroom University en Sudáfrica. En 1969 se desempeñó como catedrático residente en Tyndale House, Cambridge, Inglaterra. Fue catedrático visitante en Clare Hall, University of Cambridge en 1974 y en Wolfson College, Oxford, en 1979. En la actualidad es profesor emérito en Princeton Theological Seminary, luego de una carrera de 46 años como profesor del Nuevo Testamento. Metzger es presidente del New Revised Standard Version Bible Committee, Comité para la Biblia Nueva Versión Estándar Revisada, miembro corresponsal de la Academia Británica y participa en el Instituto Curatorium de Vetus Latina en el monasterio de Beuron, Alemania. Fue presidente de Society of Biblical Literature, Sociedad de Literatura Bíblica, de International Society for New Testament Studies, Sociedad Internacional de Estudios del Nuevo Testamento, y de North American Patristic Society, Sociedad Patrística Estadounidense. Si usted observa las notas al pie de cualquier libro respetado sobre el texto del Nuevo Testamento, es probable que encuentre una cita de Metzger una y otra vez. Sus libros son lectura obligatoria en universidades y seminarios en todo el mundo. Y los eruditos de un amplio espectro de posiciones teológicas lo tienen en gran estima. De muchas maneras, Metzger, quien nació en 1914, es un retroceso a una generación anterior. Al bajar de un Buick al que llama mi carroza de gasolina, lleva un traje gris oscuro y una corbata azul de tejido fino y colores vistosos, que es más o menos como el atuendo informal que se usa durante sus visitas a la biblioteca, incluso los fines de semana. Su cabello blanco está peinado elegantemente, sus ojos brillantes y alertas están enmarcados por espejuelos sin armazón. Camina un poco más lento que antes, pero no tiene dificultad para subir metódicamente los escalones hasta el segundo piso, donde lleva a cabo su investigación en una oficina austera y humilde.
y no ha perdido su sentido del humor. Me mostró un recipiente de lata que heredó como presidente del Comité de la Biblia versión estándar revisada. Abrió la tapa y mostró las cenizas de una Biblia versión estándar revisada que había sido quemada en una hoguera en 1952 durante la protesta de un predicador fundamentalista. Parece que no le gustó que el comité cambiara la palabra fellows o compañeros de la versión King James por comrades o camaradas en Hebreos capítulo 1 y verso 9, según explicó Metzger entre risas. Los acusó de ser comunistas. Aunque el habla de Metzger se vuelve vacilante por momentos y tiende a responder con frases peculiares como correcto, se mantiene en la cumbre del saber del Nuevo Testamento. Cuando le pregunté acerca de algunas estadísticas, no se basó en los números de su libro sobre el Nuevo Testamento publicado en 1992. Había conducido una nueva investigación para tener datos actualizados. Su mente rápida no tiene problema alguno para recordar detalles de gente y lugares, completamente versado en todos los debates actuales entre los expertos del Nuevo Testamento. Es más, vienen a él para buscar discernimiento y sabiduría. Su oficina, aproximadamente del tamaño de una celda de prisión, no tiene ventanas y está pintada de gris tipo internado. Tiene 2 sillas de madera. Insistió en que me sentara en la más cómoda. Eso era parte de su encanto. Era totalmente amable, sorprendentemente modesto y humilde, con un espíritu bondadoso que me hizo desear llegar a viejo algún día con ese tipo dulce de gracia. Tomamos un tiempo para conocernos y luego me dirigí al primer asunto que quería tratar. ¿Cómo podemos estar seguros de que las biografías de Jesús llegaron hasta nosotros en forma confiable? Le seré franco, le dije a Metzger. Cuando descubrí que los originales del Nuevo Testamento no habían sobrevivido, fui muy escéptico. Pensé que si todo lo que tenemos son copias de copias de copias, ¿cómo puedo tener la seguridad de que el Nuevo Testamento que tenemos hoy guarda algún parecido con lo que se escribió originalmente? ¿Qué responde a esto? Este no es un problema único para la Biblia. Es una pregunta que podemos plantear acerca de otros documentos que llegaron a nosotros desde la antigüedad, según respondió. Pero lo que el Nuevo Testamento tiene a su favor, en especial cuando se compara con otros escritos antiguos, es la cantidad de copias sin precedentes que han sobrevivido. ¿Por qué es importante?, pregunté. Bueno, cuanto más a menudo tenga copias que concuerdan unas con otras, especialmente si emergen de diferentes áreas geográficas, mucho más podrá compararlas para determinar cómo era el documento original. La única forma en la que concordarían sería donde se remontan genealógicamente en un árbol que representa la descendencia de los manuscritos. Está bien, entiendo que tener muchas copias de varios lugares puede ayudar, pero ¿y qué de la edad de los documentos? Eso también es importante, ¿no es así? Exacto, contestó. Y esto es algo más que favorece al Nuevo Testamento. Tenemos copias que datan de un par de generaciones después de la escritura de los originales, mientras que en el caso de otros textos antiguos transcurrieron quizás 5, 8 o 10 siglos entre el original y la copia sobreviviente más temprana. Además de los manuscritos griegos, también tenemos traducciones de los evangelios en otros idiomas de tiempos relativamente tempranos, al latín, siriaco y cóptico. Y además de eso tenemos lo que puede llamarse traducciones secundarias realizadas un poco más tarde, como armenias y góticas, y muchas otras como el georgiano, etiópico, una gran variedad. ¿En qué ayuda? Porque aun cuando hoy día no tuviéramos los manuscritos griegos, armando las piezas de información de estas traducciones de fecha temprana, podríamos en verdad reproducir el contenido del Nuevo Testamento. Además, aun cuando perdiéramos todos los manuscritos griegos y las traducciones tempranas, todavía podríamos reproducir el contenido del Nuevo Testamento de las numerosas citas en comentarios, sermones, cartas y otros de los primeros padres de la Iglesia. A pesar de que parecía impresionante, era difícil juzgar esta evidencia en forma aislada. Necesitaba algún contexto para apreciar mejor la unicidad del Nuevo Testamento. Me preguntaba, ¿cómo se comparaba esto con otras obras reconocidas de la antigüedad?
Cuando habla de un gran número de manuscritos, dije, ¿cómo se contrasta con otros libros antiguos que de rutina los eruditos aceptan como confiables? Por ejemplo, cuénteme de los escritos de autores del tiempo de Jesús. Habiendo anticipado la pregunta, Metzger tomó unas notas manuscritas que había traído consigo. Considere a Tácito, el historiador romano que escribió Anales de la Roma Imperial alrededor del año 116 después de Cristo, comenzó. Sus primeros 6 libros existen hoy en un solo manuscrito y fue copiado alrededor del 850 después de Cristo. Los libros del 11 al 16 están en otro manuscrito que data del siglo XI. Los libros del 7 al 10 están perdidos, así que hay una gran brecha entre el momento en que Tácito recopiló su información y la escribió y los únicos ejemplares en existencia. Con respecto a Josefo, el historiador del siglo I, tenemos 9 manuscritos griegos de su obra La Guerra Judía, y estos ejemplares se escribieron en los siglos X, XI y XII. Hay una traducción al latín del siglo IV y materiales rusos medievales de los siglos XI y XII. Esos números eran sorprendentes, pero hay un hilo de manuscritos más fino que conecta estas obras antiguas con el mundo moderno. En comparación, pregunté, ¿cuántos manuscritos griegos del Nuevo Testamento hay en existencia hoy día? Los ojos de Metzger se agrandaron. Se catalogaron más de 5,000, dijo con entusiasmo y su voz una octava más alta. Era una montaña de manuscritos en comparación con los hormigueros de Tácito y Josefo. ¿Eso es inusual en el mundo antiguo? ¿Quién estaría en segundo lugar?, le pregunté. La cantidad de material del Nuevo Testamento es casi vergonzosa en comparación con otras obras de la antigüedad, señaló. Después del Nuevo Testamento, la mayor cantidad de testimonios manuscritos es de la Ilíada de Homero, la cual fue la Biblia de los antiguos griegos. Hay menos de 650 manuscritos griegos de ella en el día de hoy. Algunos de ellos son bastante fragmentarios. Llegan a nosotros de los siglos II y III después de Cristo y subsiguientes. Cuando considera que Homero compuso su épica alrededor del 800 antes de Cristo, puede ver que es una brecha muy extensa. Muy extensa era una declaración exageradamente modesta. Eran 1000 años. A decir verdad, no había comparación. La evidencia manuscrita a favor del Nuevo Testamento era sobrecogedora y al yuxtaponerla contra otros escritos reverenciados de la antigüedad, obras que los eruditos modernos no tienen reparos en considerar auténticas. Como se me despertó la curiosidad acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento, le pedí a Metzger que me describiera alguno de ellos. Los primeros son fragmentos de papiro, que era un material de escritura hecho de la planta de papiro que crecía en los pantanos del delta del Nilo en Egipto, observó. Hay ahora 99 fragmentos de papiro que contienen uno o más pasajes o libros del Nuevo Testamento. Los más importantes en salir a la luz son los papiros bíblicos Chester Beatty, descubiertos alrededor del 1930. De estos, el papiro bíblico Beatty número 1 contiene porciones de los 4 evangelios y del libro de los Hechos y data del siglo III. El papiro número 2 contiene grandes porciones de 8 cartas de Pablo, más porciones de Hebreos y data del año 200 aproximadamente. El papiro número 3 tiene una porción considerable del libro de Apocalipsis y data del siglo III. Otro grupo importante de manuscritos en papiro fue comprado por un bibliófilo suizo, M. Martin Bodmer. El más antiguo de estos, que data del año 200 aproximadamente, contiene alrededor de 2/3 del Evangelio de Juan. Otro papiro que contiene porciones de los Evangelios de Lucas y Juan data del siglo III. En este punto, la brecha entre la escritura de las biografías de Jesús y los primeros manuscritos eran extremadamente pequeña. Pero, ¿cuál es el manuscrito más antiguo que poseemos?, me pregunté. ¿Cuánto podemos acercarnos en términos de tiempo a los escritos originales a los cuales los expertos denominan autógrafos? Del Nuevo Testamento entero, ¿cuál es la porción más antigua que poseemos hoy día?, inquirí. Metzger no tuvo que pensar mucho la respuesta. Es un fragmento del Evangelio de Juan que contiene material del capítulo 18. Tiene 5 versículos. 3 de un lado y 2 del otro, y mide 2,5 pulgadas por 3,5 pulgadas, explicó. ¿Cómo se descubrió?
fue comprado en Egipto tan temprano como 1920, pero pasó inadvertido durante años entre fragmentos de papiros similares. Luego, en 1934, C.H. Roberts de St. John's College en Oxford se encontraba clasificando papiros en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. Inmediatamente reconoció que estaba preservando una porción del Evangelio de Juan. Pudo determinar su fecha a partir del estilo de la escritura. ¿Y cuál fue su conclusión?, pregunté. ¿A cuánto se remonta? Concluyó que se originó entre los años 100 a 150 después de Cristo. Muchos otros paleógrafos prominentes como Sir Frederick Kenyon, Sir Harold Bell, Adolf Deisman, W.H.P. Hatch, Ehrlich Wilkin y otros concuerdan con su evaluación. Deisman estaba convencido de que este se remonta por lo menos al reino del emperador Adriano, 117 a 138 después de Cristo, incluso al emperador Trajano del 98 al 117 después de Cristo. Era un descubrimiento sorprendente. La razón: los teólogos alemanes escépticos en el siglo pasado discutieron hasta el cansancio que el cuarto evangelio ni siquiera se compuso hasta al menos el año 160, demasiado distante de los hechos de la vida de Jesús como para ser de uso histórico. Lograron influir en generaciones de eruditos que se mofaron de la confiabilidad de este evangelio. Bueno, eso ciertamente arrastra esa opinión fuera del agua, comenté. Así es, coincidió. Aquí tenemos en una fecha temprana el fragmento de una copia de Juan que llegó a una comunidad a orillas del río Nilo en Egipto, muy lejos de Éfeso en Asia Menor, donde probablemente se compuso el evangelio originalmente. Este hallazgo ha reescrito literalmente las opiniones populares de la historia y empujó la composición del evangelio de Juan más cerca de los días en los que Jesús estuvo en la tierra. Hice una nota mental de verificar con un arqueólogo si otros descubrimientos han aumentado la confianza que podemos tener en el cuarto evangelio. Mientras que los manuscritos en papiros representan las primeras copias del Nuevo Testamento, también hay copias antiguas escritas en pergamino que se hacía de cuero de vaca, oveja, cabra o antílope. Contamos con lo que se denominan manuscritos unciales, los cuales están escritos en letras griegas mayúsculas, explicó Metzger. Hoy día tenemos 306 de estos, y varios datan de época tan temprana como el siglo III. Los más importantes son Codex Sinaiticus, que es el único Nuevo Testamento en letras unciales, y Codex Vaticanus, que no es tan completo. Ambos datan aproximadamente del año 350 después de Cristo. Un nuevo estilo de escritura de naturaleza más cursiva surgió alrededor del 800 después de Cristo. Se llama minúscula y tenemos 2.856 de estos manuscritos. También hay leccionarios que contienen las escrituras del Nuevo Testamento en la secuencia en que se debía leer en las páginas primitivas en momentos apropiados del año. Se han catalogado un total de 2.403 de estos, y así el total de manuscritos griegos suma 5.664. Además de los documentos griegos, observó, hay miles de otros manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en otros idiomas. Hay de 8.000 a 10.000 manuscritos de la Vulgata en latín, más un total de 8.000 en etiópico, eslavo y armenio. En total, hay alrededor de 24.000 manuscritos en existencia. Entonces, ¿cuál es su opinión?, le pregunté, queriendo confirmar claramente lo que pensé que le estaba escuchando decir. Con respecto a la multiplicidad de manuscritos y de la brecha de tiempo entre los originales y nuestros primeros ejemplares, ¿cómo queda el Nuevo Testamento frente a otras obras reconocidas de la antigüedad? Totalmente bien, respondió. Tenemos una gran confianza en la fidelidad con la que este material llegó hasta nosotros, especialmente comparado con cualquier otra obra literaria antigua. Esa conclusión la comparten distinguidos eruditos en todo el mundo. F. F. Bruce, el finado y prominente profesor de University of Manchester, Inglaterra, y autor de The New Testament Documents, Are They Reliable? ¿Los documentos del Nuevo Testamento son confiables? Señaló y dijo: no hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal caudal de testimonio textual como el Nuevo Testamento. Metzger ya había mencionado el nombre de Sir Frederick Kenyon, antiguo director del Museo Británico y autor de The Paleography of Greek Papyri, la paleografía de los papiros griegos.
Kenyon ha dicho que en ningún otro caso el intervalo de tiempo entre la composición del libro y la fecha de los primeros manuscritos es tan corta como en el del Nuevo Testamento. Su conclusión: el último fundamento de cualquier duda de que las Escrituras llegaron hasta nosotros sustancialmente como fueron escritas, ha sido derribado. Sin embargo, ¿y qué de las discrepancias entre los distintos manuscritos? En los días anteriores a las máquinas fotocopiadoras veloces como un rayo, los manuscritos los copiaban a mano laboriosamente los escribas, letra por letra, palabra por palabra, línea por línea, en un proceso propenso a errores. Ahora, quedaría centrar la puntería en la cuestión de si estos errores de copiado han dejado a nuestras Biblias modernas irremediablemente plagadas de imprecisiones. Con las similitudes en cuanto a la forma en la que se escriben las letras griegas y con las condiciones primitivas en las que trabajaban los escribas, parecía inevitable que se filtraran errores de copiado en el texto, observé. Exacto, Metzger concedió. Y por cierto, ¿acaso no hay decenas de miles de variaciones entre los manuscritos antiguos que tenemos? Así es. ¿Acaso eso no significa que por lo tanto no podemos confiar en ellos?, pregunté, sonando más acusador que inquisitivo. No, señor. No significa eso, respondió Metzger con firmeza. Primero déjeme decirle lo siguiente. Los espejuelos recién se inventaron en Venecia en el 1373, y estoy seguro de que el astigmatismo estaba presente entre los escribas antiguos. Y esto se combinaba con el hecho de que bajo cualquier circunstancia era difícil leer manuscritos borrosos en los que parte de la tinta se había desprendido. Y había otros peligros, por ejemplo, la falta de atención por parte de los escribas. Así que, aunque principalmente los escribas eran escrupulosamente cuidadosos, sí se filtraban errores. Sin embargo, agregó enseguida, hay factores que contrarrestan esto. Por ejemplo, a veces la memoria del escriba le hacía una jugarreta. En el tiempo que le llevaba a mirar el texto y luego escribir las palabras, el orden de las palabras pudiera alterarse. Pudiera escribir las palabras correctas, pero en la secuencia incorrecta. Esto no es algo como para alarmarse, ya que el griego, a diferencia del inglés, es un idioma con inflexiones. Es decir, apunté, que en castellano hay una diferencia inmensa si se dice el perro muerde al hombre o el hombre muerde al perro. La secuencia importa, pero en griego no. Una palabra funciona como sujeto de la oración sin importar su posición en la secuencia. Por lo tanto, el sentido de una oración no se distorsiona si las palabras están fuera del que consideramos el orden correcto. Así que sí existen algunas variaciones entre manuscritos, pero en general son variaciones sin trascendencia como esas. Las diferencias en la escritura de una palabra es otro ejemplo. Aún así, la gran cantidad de variantes o diferencias entre los manuscritos era perturbadora. Había visto cálculos de hasta 200,000 de ellas. Sin embargo, Metzger le restó importancia a dicha cantidad. El número suena grande, pero es engañoso por la forma en la que se cuentan las variantes, según respondió. Explicó que si una sola palabra se escribe mal en 2,000 manuscritos, se cuenta como 2,000 variantes. Di en el clavo con la cuestión más importante. ¿Cuántas doctrinas de la Iglesia están en peligro debido a estas variantes? No sé de ninguna doctrina que esté en peligro, respondió con confianza. ¿Ninguna? Ninguna, repitió. Ahora bien, los testigos de Jehová tocan a tu puerta y dicen su Biblia tiene un error en la versión Reina Valera de 1960 en Primera de Juan capítulo 5 versos 7 al 8, donde habla de el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces dirán, eso no estaba en los primeros manuscritos. Y en parte es verdad. Creo que esas palabras se encuentran solo en 7 u 8 copias, todas del siglo XV o XVI. Reconozco que eso no es parte de lo que el autor de Primera de Juan fue inspirado a escribir, pero eso no descarta el testimonio firme de la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. En el bautismo de Jesús, el Padre habla, su Hijo amado es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. En el final de 2 de Corintios, Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hay muchos pasajes en los que se representa la Trinidad.
Así que las variaciones, cuando ocurren, tienden a ser menores y no sustanciales. Sí, es cierto. Y los eruditos trabajan con sumo cuidado para tratar de resolverlas volviendo al sentido original. Las variaciones más significativas no destruyen ninguna doctrina de la Iglesia. Cualquier Biblia buena tiene notas que alertan al lector de las diferentes lecturas con alguna consecuencia. Pero lo reitero, son poco comunes. Tan poco comunes que los eruditos Norman Geisler y William Nix concluyen que, y citamos, el Nuevo Testamento entonces no solo sobrevivió en más manuscritos que cualquier otro libro de la antigüedad, sino que sobrevivió en una forma más pura que cualquier otro gran libro, en una forma que es pura 99.5%. Sin embargo, aun si es verdad que la transmisión del Nuevo Testamento a través de la historia no tiene precedentes en cuanto a su confiabilidad, ¿cómo sabemos si contamos con el cuadro completo? ¿Y qué de las alegaciones de que los concilios eclesiásticos suprimieron otros documentos de la misma legitimidad porque no les gustaba la imagen de Jesús que presentaban? ¿Cómo sabemos si los 27 libros del Nuevo Testamento representan la mejor información y la más confiable disponible? ¿Por qué será que nuestras Biblias contienen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero muchos otros evangelios antiguos, el evangelio de Felipe, el evangelio de los egipcios, el evangelio de la verdad, el evangelio del nacimiento de María, quedaron excluidos? Es hora de volver a la pregunta sobre el canon, un término que viene de una palabra griega que significa regla o norma o parámetro y que designa los libros que se han aceptado como oficiales en la Iglesia y que se incluyeron en el Nuevo Testamento. A Metzger se le considera una autoridad máxima en esta materia. ¿Cómo determinaron los líderes de la Iglesia primitiva qué libros se considerarían autoritarios y cuáles se descartarían?, pregunté. ¿Qué criterios usaron para determinar qué documentos se incluirían en el Nuevo Testamento? Básicamente, la Iglesia primitiva utilizó 3 criterios, observó. Primero, los libros deben tener autoridad apostólica. Es decir, deben haber sido escritos por los propios apóstoles que fueron testigos oculares de lo que escribieron o por seguidores de los apóstoles. Así que en el caso de Marcos y Lucas, si bien no eran de los 12 discípulos, la tradición temprana relata que Marcos era ayudante de Pedro y Lucas era compañero de Pablo. En segundo lugar, se utilizaba el criterio de conformidad con lo que se denominaba la regla de fe, es decir, el documento es congruente con la tradición cristiana básica que la Iglesia reconocía como normativa. Y en tercer lugar, se encuentra el criterio que evaluaba si un documento había tenido aceptación y uso continuos por toda la Iglesia. ¿Entonces aplicaban esos criterios y que las fichas cayeran donde fuera?, le pregunté. Bueno, no sería exacto decir que estos criterios simplemente se aplicaban en forma mecánica, respondió. Había, por cierto, opiniones diferentes sobre qué criterio debía tener más peso. Sin embargo, lo notable es que, aunque los márgenes del canon permanecieron indefinidos por un tiempo, hubo un alto grado de unanimidad con respecto a la mayor parte del Nuevo Testamento durante los 2 primeros siglos, y esto se verificó en congregaciones muy diversas esparcidas en un área grande. Así que, comenté, los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento hoy día cumplen esos criterios mientras que los otros no. Sí, respondió. Era, por así decirlo, un ejemplo de la supervivencia del más apto. Al hablar del canon, Arthur Darby Nock solía decirle a sus estudiantes en Harvard, en Europa, los caminos más transitados son los mejores caminos, y es por eso que son tan transitados. Esa es una buena analogía. El comentarista británico William Barclay lo expresó así. Es la pura verdad decir que los libros del Nuevo Testamento se volvieron canónicos porque nadie pudo impedir que lo fueran. Podemos tener confianza de que ninguno de los demás libros antiguos puede compararse con el Nuevo Testamento en cuanto a su importancia para la historia o la doctrina cristiana. Cuando uno estudia la historia primitiva del canon, uno sale convencido de que el Nuevo Testamento contiene las mejores fuentes de la historia de Jesús. Aquellos que discernían los límites del canon tenían una perspectiva clara y equilibrada del Evangelio de Cristo. Simplemente lea estos otros documentos por su cuenta. Están escritos mucho después de los 4 evangelios, en los siglos 2, 3, 4, 5, incluso 6, mucho tiempo después de Jesús, y generalmente son muy triviales.
ostentan nombres, como el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María, que no están relacionados con su verdadera autoría. Por otro lado, los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron aceptados con una unanimidad notable como auténticos por la historia que relatan. Sin embargo, yo sabía que algunos eruditos liberales, en particular miembros del bien divulgado Jesus Seminar, Seminario de Jesús, creen que el Evangelio de Tomás debe ser elevado al mismo estado de los demás evangelios tradicionales. ¿Habrá sido este misterioso evangelio una víctima de las guerras políticas dentro de la Iglesia para quedar finalmente excluido por sus doctrinas impopulares? Decidí sondear a Metzger en este punto. Dr. Metzger, el Evangelio de Tomás, que se halló junto con los documentos Nag Hammadi encontrados en Egipto en 1945, dice contener las palabras secretas que Jesús dijo en vida, las cuales escribió Dídimo Judas Tomás. ¿Por qué fueron excluidas por la Iglesia? Metzger conocía bien la obra. El Evangelio de Tomás salió a la luz en una copia del siglo V en cóptico, la cual traduje al inglés, afirmó. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero no una narrativa de lo que hizo, y parece haberse escrito en griego en Siria alrededor del año 140 después de Cristo. En algunos casos creo que el Evangelio relata correctamente lo que dijo Jesús con leves modificaciones. Por cierto, era una declaración intrigante. Por favor, elabore, dije. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice: una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. Aquí, el adjetivo alto está agregado, pero el resto se lee como el Evangelio de Mateo. O Jesús dice: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dadme a mí lo que es mío. En este caso, la última frase ha sido agregada. Sin embargo, hay otros elementos en Tomás que son totalmente ajenos a los evangelios canónicos. Jesús dice: partid madera, yo estoy allí. Levantad una piedra y allí me encontraréis. Eso es panteísmo, la idea de que Jesús es parte de la sustancia de este mundo. Eso es contrario a los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás termina con una nota que dice: dejad que María se vaya de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de vida. Se cita a Jesús con estas palabras: he aquí la guiaré para hacerla un hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente a semejanza de vosotros hombres. Por cuanto toda mujer que se hace a sí misma hombre entrará en el reino de los cielos. Metzger alzó las cejas como sorprendido por lo que acababa de decir. Ahora bien, ese no es el Jesús que conocemos de los otros evangelios canónicos, dijo con énfasis. ¿Y qué de la acusación de que Tomás fue excluido a propósito por los concilios eclesiásticos como parte de una conspiración para silenciarlo?, le pregunté. Simplemente no tiene precisión histórica, fue la respuesta de Metzger. Lo que hicieron los sínodos y concilios en el siglo V fue ratificar lo que ya habían aceptado los cristianos en autoridad y los otros cristianos por igual. No es correcto decir que el Evangelio de Tomás fue excluido por algún decreto del concilio. La forma correcta de expresarlo es que el Evangelio de Tomás se excluyó a sí mismo. No armonizaba con el testimonio acerca de Jesús que los cristianos primitivos aceptaban como digno de confianza. Entonces usted estaría en desacuerdo con todo aquel que tratara de elevar a Tomás al mismo nivel de los 4 evangelios, le pregunté. Sí, estaría en total desacuerdo. Creo que la iglesia primitiva ejerció un acto juicioso al descartarlo. A mi parecer, retomarlo ahora sería aceptar algo que es menos válido que los otros evangelios, contestó. Ahora bien, no me entienda mal. Creo que el Evangelio de Tomás es un documento interesante, pero está mezclado con declaraciones panteístas y antifeministas que ciertamente no merecen atención, si comprende lo que digo. Tiene que comprender que el canon no es el resultado de una serie de debates que incluían las políticas eclesiásticas. El canon es en cambio la separación que resultó discernimiento intuitivo de los cristianos. Podían escuchar la voz del buen pastor en el Evangelio de Juan. Podían escucharla solo ahogada y distorsionada en el Evangelio de Tomás, mezclada con muchas otras cosas. Cuando se realizó el pronunciamiento en cuanto al canon, simplemente ratificó lo que la sensibilidad general de la Iglesia ya había determinado. Verá, el canon es una lista de libros autoritativos más que una lista autoritativa de libros.
Estos documentos no derivaron su autoridad del ser seleccionados. Cada uno de ellos era autoritativo antes de que alguien los recopilara. La iglesia primitiva meramente escuchó y percibió que estos eran relatos autoritativos. Que alguien diga hoy día que el canon surgió tan solo después de que los concilios y sínodos se pronunciaran al respecto sería como decir, reunamos a varias academias de músicos para que den un pronunciamiento de que la música de Bach y Beethoven es maravillosa. Yo diría, gracias por nada. Lo sabíamos antes de que se hiciera su pronunciamiento. Lo sabemos por nuestra sensibilidad a lo que es buena música y a lo que no lo es. Lo mismo ocurre con el canon. Aún así, señalé que algunos libros del Nuevo Testamento, cabe notar, Santiago, Hebreos, Apocalipsis, fueron aceptados en el canon más lentamente que los demás. ¿Debiéramos entonces sospechar de ellos?, pregunté. A mi parecer, eso solo demuestra lo cuidadosa que fue la iglesia primitiva, contestó. No eran agresivos ni se precipitaban en cada último documento que resultara tener algo acerca de Jesús. Esto demuestra deliberación y un análisis cuidadoso. Por supuesto, incluso hoy día sectores de la iglesia siria rehúsan aceptar el libro de Apocalipsis. Sin embargo, los miembros de dicha iglesia son cristianos. Desde mi punto de vista, acepto el libro de Apocalipsis como una parte maravillosa de las Escrituras. Creo que se empobrecen al no aceptarlo, dijo Metzger meneando la cabeza. Metzger había sido persuasivo. No me quedaban dudas serias en cuanto a si el texto del Nuevo Testamento había sido preservado en forma confiable en el transcurso de los siglos. Uno de los distinguidos predecesores de Metzger en Princeton Theological Seminary, Benjamin Warfield, quien contaba con 4 doctorados y enseñó la teología sistemática hasta su muerte en 1921, lo expresó de la siguiente manera. Si comparamos el estado actual del texto del Nuevo Testamento con el de cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto. Tal ha sido el cuidado con el que se ha copiado el Nuevo Testamento, un cuidado que sin duda nació de la verdadera reverencia a sus palabras santas. El Nuevo Testamento es inigualable entre los escritos antiguos por la pureza de su texto como realmente se transmitió y se mantuvo en uso. En cuanto a qué documentos se aceptaron en el Nuevo Testamento, en general nunca hubo disputa seria sobre la naturaleza autoritativa de 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Filemón, más Primera de Pedro y Primera de Juan. Por supuesto, estos incluyen los 4 evangelios que representan las biografías de Jesús. Los 7 libros restantes, aunque fueron cuestionados durante cierto tiempo por algunos líderes de la iglesia, finalmente fueron reconocidos totalmente por la iglesia en general, según Geisler y Nix. En cuanto a los libros apócrifos, la proliferación de evangelios, epístolas y apocalipsis en los primeros siglos después de Jesús, entre ellos los evangelios de Nicodemo, Bernabé, Bartolomé, Andrés, la epístola de Pablo a los laodicenses, el Apocalipsis de Esteban y otros son imaginarios y herejes, ni genuinos ni valiosos como un todo, y prácticamente ningún padre, canon o concilio ortodoxo los consideró autoritativos o merecedores de ser incluidos en el Nuevo Testamento. Es más, acepté el desafío de Metzger y leí muchos de ellos. Comparados con la calidad cuidadosa, sobria, precisa, testimonial de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estas obras en verdad se merecen la descripción que recibieron por parte de Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia. Totalmente absurdas e impías. Eran demasiado distantes del ministerio de Jesús como para constituir una contribución significativa para mi investigación, dado que se habían escrito tan tarde como en los siglos V y VI, y sus cualidades comúnmente míticas las descalificaban en su credibilidad histórica. Al establecer dicho punto, había llegado el momento de que mi investigación pasara a la próxima fase. Tenía curiosidad por saber cuánta evidencia existe fuera de los evangelios acerca de este carpintero obrador de milagros del siglo I. ¿Los historiadores antiguos confirman o contradicen las alegaciones del Nuevo Testamento sobre su vida, enseñanzas y milagros? Sabía que esto requería un viaje a Ohio para visitar a uno de los eruditos principales del país en ese campo. Puestos en pie,
Le agradecí a Metzger por su tiempo y su pericia. Sonrió cálidamente y se ofreció a acompañarme abajo. No quería quitarle más tiempo de su tarde de sábado, pero mi curiosidad no me permitía dejar Princeton sin satisfacerla en cuanto al asunto restante. Todas estas décadas de instrucción, de estudio, de escribir libros, de profundizar en los detalles del Nuevo Testamento, ¿cómo han influido en su fe personal? Ah, exclamó contento de hablar del asunto. Aumentó las bases de mi fe personal. Ver la firmeza con la que estos materiales han llegado hasta nosotros, con una numerosa cantidad de copias, muchas de las cuales son muy antiguas. Entonces comencé a decir, la instrucción no ha disuelto su fe. Al contrario, subrayó sin dejarme terminar la frase. La construyó. Hice preguntas toda mi vida. Indagué en el texto. Lo estudié con esmero. Y hoy sé con seguridad que mi confianza en Jesús está bien plantada. Hizo una pausa mientras sus ojos escudriñaban mi cara. Y luego agregó para dar énfasis. Muy bien plantada.